Licenciada. Esa fue la última que vimos. Yo no sé si... Sí, sí, licenciada. Esa sería donde dice árbol de problemas. Creo que comenzó explicándolo, no sé a dónde nos quedamos, licenciada. Recuerdo que terminé de explicarles el cuadro, lo que llevaba, lo que se iba a colocar en cada una de las columnas y luego hasta ahí fue que nos quedamos. Una consulta, licenciada. Este es el cuadro siguiente que vamos a entregar para la próxima presentación. En cuanto al proyecto que llevamos. Repítame, profe, lo que me dijo. Sí, este cuadro es el que vamos a presentar en la siguiente actividad. Sí, solo que, vaya, en la clase del sábado les di la propuesta, ¿verdad? De la primera parte. Entonces, en esa propuesta de la primera parte hay una cuestión que es descriptiva y luego se va a agregar este cuadro y a continuación viene lo que vamos a ver en esta clase, que es el árbol de problemas. Solo que para trabajar este cuadro, yo les voy a dar, les voy a mandar así como la guía de preguntas que les mandé la semana pasada, se los voy a mandar en digital con una breve descripción de cada uno de los elementos para que ustedes lo puedan comenzar a trabajar, pero lo comenzaríamos a trabajar el día sábado. Y las partes también que vamos a trabajar, ¿verdad, licenciada? Sería el día sábado. Sí, sí, así es. O sea que solamente estaba por aquello de que en el detalle estaba estudiando en mi parte. Yo dije, este es con el que vamos a trabajar. Muchas gracias, licenciada. Sí, es parte de, profe. Bien, ahora vamos a comenzar el otro elemento que se llama árbol de problemas. Me avisa si avanzo en siguiente presentación, licenciada. Sí, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, en esta técnica, fíjese bien, para contextualizarlo un poco, el árbol de problemas no es solamente un título y no es solamente un elemento que forma parte de, del protocolo de diseño del proyecto, sino más bien el árbol de problemas es una técnica. Esta técnica en realidad no es nueva. El árbol de problemas como técnica fue propuesta por UNESCO más o menos por ahí de los años 50, cuando se comenzó a trabajar bajo la modalidad de proyectos. Entonces, el árbol de problemas como tal es una técnica que se emplea para identificar una situación que se plantea como negativa, porque acuérdense de que cuando trabajamos proyectos, estos surgen a partir de una situación que es negativa, que se interviene a través de la puesta en marcha de una metodología organizada en donde se plantean actividades y tareas, y esto con el fin de cambiar o de modificar esa realidad. Entonces, viene la técnica del árbol de problemas y en esta, que en resumidas cuentas es un diagrama, lo que intenta es explicar cómo se puede solucionar ese problema a partir de el análisis de las relaciones que hay entre dos elementos que se colocan dentro del árbol de problemas.
Estos elementos son las causas y los efectos. Entonces, el árbol de problemas, repito, es una técnica que se presenta a partir de un esquema en el que yo puedo plantear un problema o el problema que voy a intervenir, y en este diagrama voy a ubicar la relación que existe de causa y efecto de ese problema. ¿Qué es lo que lo está causando y cuáles son los efectos que éste tiene para la comunidad? Entonces, a la hora de hacer el planteamiento del árbol de problemas, dice textual, me cuesta un poco leerlo porque estoy desde el celular. Entonces, dice, una vez sistematizada y analizada la información sobre la situación problema, se deberá identificar el principal problema que explica en gran parte la condición y estado de la realidad estudiada, o sea, del problema que se ha elegido a tratar o a abordar. Definir y describir sus causas, que en este caso serán entendidas o interpretadas como el origen, y principales efectos, que en este caso son las consecuencias para quienes lo sufren, o sea, para los involucrados. Es sobre una o varias de estas causas o sus efectos que se estructura la propuesta de intervención. Entonces, cuando yo ya identifiqué cuál es el problema que quiero tratar, abordar, solucionar, voy a diagramar ese problema. Y ese diagrama de problemas se llama árbol de problemas. Una de las bondades que tiene el árbol de problemas es que me permite tener un panorama concreto de todo el problema, y en este panorama yo puedo tratar de reflexionar sobre las posibles alternativas de solución. O sea, como yo voy a plantear no solo una causa, sino que voy a plantear varias causas y voy a plantear varios efectos, esto me va a permitir poder plantear diferentes alternativas de solución, diferentes alternativas de abordaje para poder solucionar el problema. ¿Cómo se diagrama? Veamos. Bueno, continúa la lectura. Dice que el árbol de problemas es una técnica metodológica que nos permite describir un problema social y al mismo tiempo conocer y comprender la relación entre sus causas y efectos. Valga la redundancia, esto me va a permitir plantearme posibles alternativas de solución a ese proyecto y la posibilidad de éxito dentro del proyecto a partir de las propuestas que yo voy a plantear. Con esta herramienta conseguiremos representar la situación problemática ubicando sus causas en las raíces, porque así se diagrama, el conflicto central en el tronco y los efectos en la copa del árbol. En algunos casos, si usted quiere googlear una imagen de árbol de problemas, la mayoría aparece representado como un árbol, porque en realidad así se plantea. En el tronco se coloca el problema que se quiere intervenir. Abajo en las raíces se colocan las causas que este problema me genera, y en la copa escribo los efectos. Ahora, hay una condición para que esto suceda o para que yo las escriba.
no es que voy a escribir las consecuencias de forma azarosa, sino que las causas vienen a partir de una reflexión, porque estas causas tienen una vinculación directa con los efectos. ¿Qué significa esto? Que si yo escribo una causa, por lo tanto, debo escribir también el efecto que esta causa está generando. En algunos casos, y por estética, alguien puede decir que es por estética, si yo pongo 4 causas, debo escribir también 4 efectos. En algunos casos, algunas causas o algunos efectos pueden tener subcausas o subefectos. Profe, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Bien, observe por favor este diagrama. Permítanme un momentito. Bien, les decía, observemos por favor este diagrama. ¿Qué sucede en este diagrama? Este diagrama es el ejemplo típico de cómo se presenta un árbol de problemas. Este árbol de problemas, fíjese bien, tiene una subjerarquía que va del centro hacia abajo y hacia arriba. Del centro, que es donde se plantea el problema central o la necesidad que usted ha identificado en su centro educativo, en su centro escolar, y luego hacia abajo, donde se ubican las raíces, se colocan las causas o el posible origen de dónde es que surge el problema. Luego, hacia arriba, se colocan, en este caso, los efectos o consecuencias, preferiría decir efectos o consecuencias, del problema central. En este ejemplo que ustedes están observando, si bien es cierto, hay una relación vinculante entre los elementos de causas y luego entre los elementos de efecto, lo correcto es que a cada causa se le asigne un efecto. Este es solamente a manera de ejemplo. Hay algunos elementos que se deben de tomar en cuenta a la hora de formularlos. Para el caso, ¿cómo vamos a construir el árbol de problemas? El primer paso es identificar el problema central. En el caso de ustedes, pues ya identificaron el problema central. Todos los grupos tienen un problema y todos los grupos están trabajando sobre la base de ese problema. No sé si algún grupo ha cambiado de parecer con respecto a la propuesta de proyecto que va a hacer. Si no, yo los invitaría a que hoy en estos días, antes del día sábado, comencemos a reflexionar sobre si en realidad vamos a trabajar sobre ese proyecto o si ustedes van a hacer una propuesta diferente, porque a partir de la primera etapa del proyecto, pues elegimos ese problema y en base a eso es que vamos a trabajar. Después de plantear el problema desde el diagnóstico, ya no podemos hacer cambios. Entonces, no sé, quisiera preguntarles si todos están seguros que eso es lo que van a trabajar. Creo que una persona levantó la mano, pero no la veo porque soy desde el teléfono. Soy yo. Ah, sí, dígame, profe. Una consulta. Si en un momento determinado alguien quiere cambiar en este momento, en esta etapa, lo que es el proyecto, no hay ningún problema que no haya concordancia con la primera entrega. En este momento no, porque no hemos comenzado a redactar.
pero si se arrepienten en el diagnóstico o se arrepienten en el árbol de problemas, tendrían que rehacer todo. Si un momento dado nos cambiamos, en el caso de una suposición, Sí. tendríamos que cambiar el anterior también, ¿no? No, porque el anterior solamente era un ejercicio en donde se planteaba una idea. Entonces, si esa idea se llevó a consenso en este caso, o a partir de la clase del día sábado ustedes lo replantearon, ahorita es el momento en el que pueden hacer el cambio, porque no han comenzado a escribir el diagnóstico. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ¿cómo no? Bien, entonces les decía, el primer paso, dígame, señor Roxana. Gracias, licenciada. Tengo una duda. Dígame. En el caso de nosotros, bueno, que hemos escogido un tema, por ejemplo, que es más de estético, ¿sería un tema adecuado? Porque veo que aquí estamos viendo ya lo que es consecuencias, problema central. No sé si vamos a hacer hipótesis. En el proyecto, o sea, en este proyecto, no sé si vamos a incluir eso, porque ahí creo que ya tendríamos que profundizar o no sé si tendríamos necesidad de cambiar. Fíjese de que sí, pero eso depende del grado de negatividad que el problema presente. Vaya, si hablamos de condiciones estéticas, usted sabe que si estamos hablando de, por ejemplo, de una escuela parvularia, un punto clave para una escuela parvularia es la estética. Está. Que el lugar esté adecuado, que el lugar esté adaptado, que esté ambientado de manera adecuada, que los pupitres, los utensilios y todo sea del tamaño de los niños. Entonces, si hablamos de estética para ese nivel, es sumamente importante. Ok, dice. Vaya, entonces sí, tenía esa pequeña duda. Sí, gracias, licenciada. Sí, cómo no, con gusto. Fíjese de que la otra cuestión es esta. Sí vamos a incluir hipótesis porque sí va dentro de la elaboración del proyecto, sí van las hipótesis, porque recuérdense que las hipótesis son supuestos que nosotros formulamos. Entonces, en este caso, esos supuestos que nosotros formulamos van en función de lo que pretendemos obtener o alcanzar a partir de los objetivos. Entonces, si vamos a plantear hipótesis, si vamos a plantear objetivos, si vamos a plantear estrategias, también vamos a plantear posibles limitantes, limitaciones, etcétera, independientemente del problema. Lo que debemos tener claridad es el alcance que nuestro proyecto va a tener, el nivel en el que vamos a trabajar y pues tener claridad primero nosotros como grupo, ¿verdad? Que lo que vamos a presentar es importante y es necesario. En realidad los primeros que debemos de comprender que hay una necesidad y que esa necesidad es importante intervenirla somos nosotros los del grupo. Bien, les decía entonces que cuando hablamos de la construcción del árbol, lo primero que debemos hacer es identificar el problema. Ahorita ya dimos como ese primer paso, ¿verdad? Y estamos quizás afinando ciertos detalles para colocar puntualmente cuál será ese problema central. Pero aquí ya estamos hablando quizás de detalles, porque la idea, el problema en sí, ya lo tenemos. Ahora, cuando definimos el problema central, debemos considerar algunas cuestiones. Esas cuestiones no están, me parece que no están en la diapositiva. Profe, ¿me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? No están. Regresémonos a la anterior. Gracias. Bien, cuando definimos el problema central debemos tener en cuenta algunas cuestiones. Si usted todavía está como dudando sobre cómo lo va a plantear, estos tips le pueden servir. Primero, se va a definir el problema como una carencia o un déficit. Ese es un primer paso a la hora de redactar el problema. Estos representan un déficit o una carencia.
Una cuestión también que es muy importante mencionarla a la hora de escribir el problema es que se presenta como un estado negativo. Al decir que se presenta como un estado negativo, estamos hablando de que es una situación que a priori está afectando de forma negativa el proceso y necesita, lógicamente, ser abordada y ser intervenida lo más pronto posible. Un tercer elemento que también se debe tener en cuenta a la hora de escribir el problema es que es una situación real, no es una situación teórica. Y es una situación real porque está contextualizada en un lugar geográfico que yo puedo identificar. Por ejemplo, centro escolar Cantón El Nance. El centro escolar Cantón El Nance tiene esta necesidad y es aquí ahora esa necesidad. Entonces, es una situación real que se está viviendo en el aquí y ahora y no es algo teórico, no es algo sacado de un libro, no es algo sacado de una revista, sino que es algo que algunos de ustedes o algunos de ustedes están viviendo en el aquí y ahora. Otro elemento que también es muy importante es que se localiza en una población objetivo bien definida. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se localiza en una población objetivo? Porque a la hora de pensar en intervenir esa realidad, usted no está pensando solamente en solucionar el problema que hay ahí, sino que usted también está pensando en la cantidad de personas que aquí ahora están siendo afectadas, pero que después de esa intervención serán los beneficiados. Entonces, cuando yo construyo o cuando yo escribo el problema, estoy pensando en esas personas que todos los días que van a la escuela están teniendo ese problema. Y finalmente, a la hora de plantear un problema, dice que no se debe confundir, por ejemplo, con un servicio específico. Sin embargo, se sabe que dentro de los centros educativos, dentro de los centros escolares salvadoreños, dentro de nuestra escuela salvadoreña, hay tantas carencias de servicios específicos que la verdad es que plantear un servicio específico en el aquí y ahora es un gran proyecto. Por ejemplo, pensar en colocar agua potable, luz eléctrica, contratar a un especialista para que dé un servicio de refuerzo, contratar a un psicólogo, contratar a una enfermera. Aunque en algunos casos, repito, se crea que no se debería plantear así. Pero volvemos otra vez al punto que estamos hablando de nuestra escuela salvadoreña que tiene tantas necesidades y que sí sería una muy buena idea plantear un proyecto de este tipo. Bien. A la hora de pensar en los efectos, que es lo que va arriba, fíjense bien, vamos a pensar en lo siguiente. Los efectos se pueden colocar de forma gradual. Gradual quiere decir que puedo ir de lo más importante a lo menos importante. Por eso es necesario que se haga una reflexión sobre la importancia o los niveles de influencia que puede tener uno con respecto a otro. ¿A qué me refiero con esto? Vaya, un ejemplo. Digamos que yo he identificado en mi problema 3 efectos. Les pongo este breve ejemplo. He identificado 3 efectos. Pero a la hora de enlazarlo con las causas, o viceversa, ¿verdad? Yo comienzo escribiendo las causas y luego me voy a los efectos.
me doy cuenta que eso no es importante, entonces lo cambio. Lo que se recomienda en este caso es que a la hora de plantearlos, nosotros nos hagamos esta pregunta. Fíjese, nos vamos a plantear esta pregunta. ¿Qué sucede? O ¿por qué sucede más bien? ¿Por qué sucede lo que se está señalando? ¿Por qué sucede tal cosa? Comienzo a preguntarme esto y si tengo la respuesta, fíjese bien, si tengo la respuesta, puedo comenzar a identificar cuáles son los efectos y las causas. Voy otra vez. Dice, los efectos son una secuencia que va de lo inmediato a lo directamente relacionado con el problema. Un ejemplo para identificar esto es, tengo un proyecto en el que yo quiero abordar un problema que es muy común. El ejemplo no es de este país, pero se puede contextualizar para nuestro país. Este es un ejemplo colombiano. Hay un proyecto que es sobre el bajo nivel educacional de los jóvenes. Y este bajo nivel educacional de los jóvenes tiene muchísimo que ver con problemas de deserción. Tiene que ver también con problemas sociales. Tiene que ver también con, como es colombiano, tiene que ver un poco con la cuestión del trabajo remunerado del que no se necesita estudio. Entonces hay algunos jóvenes que dejan sus estudios por unirse a ciertos grupos para trabajar. Entonces, ese es el problema que se quiere intervenir. Ahora, uno de los efectos que se logra visualizar es, primero, que a la hora de egresar, fíjense bien, estoy hablando de efectos, a la hora de egresar o de graduar una promoción, es bien baja la cantidad de estudiantes que egresan o que salen. Ese es un efecto. Otro efecto es que por lo mismo que hay tan pocos estudiantes egresando, hay muy pocos ingresando. Entonces el ingreso y el egreso a niveles superiores, por ejemplo, bachillerato o la universidad, es bajo. Entonces el proyecto trata, en este caso, de por qué se está dando ese fenómeno, por qué hay tan bajo nivel educacional en los jóvenes. Y ya les mencionaba yo algunas de estas cuestiones. Entonces, cuando yo planteo mi problema, en el caso acá del árbol de problemas, comienzo a pensar, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos que este tiene? O puedo comenzar al revés. ¿Cuáles son las causas que este tiene? No hay como un orden en el que me diga, primero voy a escribir los efectos y luego las causas. Puedo hacerlo escribiendo primero las causas y luego los efectos. Ahora, pensando en las causas, en este caso, podría iniciar pensando. En el caso de las causas, estas deben relacionarse o identificarse para luego ir desagregándose. ¿Qué es lo que está causando este problema? ¿A dónde está la raíz de ese problema? ¿Qué es lo que está originando el problema? En este caso, nosotros podríamos pensar que la mayor parte de los problemas que nosotros tenemos en los centros escolares es, para comenzar, el presupuesto. El presupuesto es una causa fundamental de por qué los proyectos dentro de los centros escolares no se pueden desarrollar. Otra de las causas, a lo mejor a la hora
de la elaboración y la propuesta del PEA no se incluye ningún proyecto de mejora. Eso también se puede colocar como una causa. ¿Se pueden modificar las causas y se pueden modificar los efectos? Sí se puede. ¿En qué momento? A la hora de ver la relación existente entre causa y efecto. Si yo pongo, por ejemplo, mi proyecto, no quisiera mencionar un proyecto de infraestructura, pero me parece que nos viene bien para este ejemplo. Si mi proyecto es de infraestructura y uno de los orígenes de este problema es que ya llevo 4 años proponiendo este proyecto y no me dan el presupuesto suficiente, en este caso debería de replantear entonces el problema, la forma como lo estoy presentando. Entonces, puedo hacer esas modificaciones a esa causa. A lo mejor está mal diseñado, a lo mejor es muy ambicioso, a lo mejor las cifras no son reales. Entonces, tengo que hacer cierto ajuste para que pueda aprobarse y para que puedan concordar las causas que están determinando o influenciando que el problema aparezca o que siga y la relación que existe con los efectos. Cuando ya estoy seguro de que las causas que he colocado y los efectos que he colocado son los que voy a presentar dentro del apartado del árbol de problemas, regreso a la parte del diagnóstico. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico, en la parte del diagnóstico, como yo he hecho una descripción de la situación, negativa obviamente, negativa, puedo revisar si en esa situación negativa o en esa descripción mencionó algo de estas causas o mencionó algo de estos efectos. Si no los he mencionado, los puedo incluir. Y si no, en esa parte del diagnóstico o esa parte me puede dar cierta luz para poder identificar dónde están las causas y dónde están los efectos que el problema está originando. Bien, ¿por qué es importante que se elabore este diagrama? Recuerden, este es un diagrama, esta es una propuesta, el árbol de problemas que ustedes van a presentar no necesariamente tiene que ser del tamaño del que están observando en este momento, no necesariamente debe tener esa cantidad de causas y esa cantidad de efectos, sino que esto va a depender del problema, de la magnitud del problema que ustedes estén tratando de abordar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, les decía, los elementos para formular el problema y también los elementos siguientes. Antes de comenzar a escribir los efectos y las causas, debemos tener claridad sobre cuál es el problema que vamos a abordar. Perdón, permítanme. Bien, dentro de 5 minutos voy a hacer una pausa para mandarles la asistencia, porque ahorita me están pidiendo un permiso y se me pasó lo de la asistencia. Bien, entonces les decía, a la hora de elaborar el árbol de problemas, yo debo tomar en cuenta, primero, que el problema que voy a abordar, en ese eje en el que voy a trabajar y ya no lo voy a cambiar, ya no lo voy a modificar. Luego voy a identificar los efectos que estos me van a permitir tener claridad de, o más bien, mostrar a partir de esos efectos la importancia que tiene mi proyecto para la comunidad.
voy a identificar las causas del problema y las relaciones que estos puedan tener con los efectos y luego voy a diagramar el árbol. Repito, el árbol es un diagrama que se puede presentar de esta forma, pero la cantidad de causas y la cantidad de efectos, esa la van a determinar ustedes como equipo, como grupo. El proyecto, este es un tips, el proyecto se debe concentrar en las raíces, o sea, en las causas que originan el problema. La idea es que si se encuentra una solución a estas, fíjese bien a cualquiera de las que ustedes están presentando, se puedan resolver o más bien se resuelvan los efectos negativos que se produce. O sea, a la hora de escribir una causa, ustedes ya tienen como la vinculación a esto está causando tal cosa, entonces me está generando tal cosa y lo puedo abordar de tal forma. Porque a la vez que nosotros escribimos las causas, identificamos el efecto, también debemos ir planteando posibles alternativas de solución, porque eso lo vamos a ver más adelante. Licenciado, una consulta. Sí, dígame. En esta parte están las dos causas, ¿verdad? Pero mi pregunta es, aquí abajo hay otra subcausa de esta causa. Sí, 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 sí. Así es, ¿verdad? Estas tres subcausas originan esta causa. Correcto. Son, en este caso, profe, se puede decir que son como los vínculos que hay entre una causa y otra. Son como redes. Entonces, le coloco un ejemplo. Digamos que estoy trabajando el ejemplo que les mencionaba del bajo nivel educacional que tienen los jóvenes en Colombia. Entonces, yo puedo plantear que en el primer nivel de causas, la primera que yo identifico es la ineficacia del sistema. Esa sería la primera causa. Y sus subcausas, que ahí son tres, podría ser docentes mal preparados, podría ser un currículum inadecuado y también podría ser la poca capacidad que tienen los centros escolares. No sé si me explico. Sí, en el caso de la segunda, en el caso de esta, podríamos mencionar siempre del mismo problema que usted está planteando. Sí, podríamos mencionar falta de herramientas tecnológicas y aquí sí, puedo tener situación de la pandemia y la otra puede ser desconocimiento del uso de la tecnología. Fíjense que de hecho, profe, le voy a copiar la idea. Esto que usted acaba de mencionar, lo de la situación de la pandemia, será una causa en todos los proyectos que ustedes van a plantear. La pandemia ha sido causa para que no se dé o no se realice un montón de cuestiones dentro de los centros escolares. Entonces, quizás esta sería la causa número 1 en el árbol de problemas de todos los grupos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, cómo no. Bien, continuemos. Profe, vámonos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bien, cuando diseñamos el proyecto, ahorita ya vamos con 3 elementos. Llevamos el elemento diagnóstico, llevamos el elemento cuadro de involucrados y llevamos este tercer elemento que se llama árbol de problemas. En la medida que nosotros vamos avanzando en el diseño, en la formulación del proyecto, debemos ir trabajando en estas partes. Les adelanto que el día sábado vamos a tener una jornada breve de clases y luego van a trabajar en adelantar estos elementos, ¿verdad? Para que no nos vaya a agarrar la tarde. Entonces, a la hora de formular el proyecto, a la hora de plantearlo, de diseñarlo, la propuesta o diseño debe contemplar la definición de indicadores para realizar el seguimiento y verificación de los resultados que se obtienen y establecer los factores externos que garantizan su factibilidad y éxito.
hay un apartado que nosotros vamos a ver un poco más adelante, que son los indicadores. Sin embargo, estos indicadores se pueden comenzar a plantear. Indicadores en este caso de éxito podría ser, o indicadores de fracaso, indicadores de gestión, indicadores de planificación, etcétera. En el lenguaje de proyectos, los indicadores vienen a ser categorías de trabajo, y estas categorías de trabajo me van a permitir organizar de forma articulada los pasos que voy a dar para el logro de pequeñas metas dentro del proyecto. Así, mencionamos, dice, cada uno de los conceptos mencionados, en este caso, objetivos, estrategias, resultados, productos, actividades, recursos, indicadores, factores externos, se irán describiendo y analizando por separado a lo largo del desarrollo del documento y en la medida que se avance en la elaboración del proyecto. Esto es por mencionarles algunos de los elementos que debemos incorporar en el documento, en la formulación del proyecto. Siguiente, dígame, profe. Sí, licenciada, solamente una consulta. Sí. Usted, en cuanto a la actividad esta que estamos en estos momentos, mencionó la primera, que es el diagnóstico. El diagnóstico es la actividad que ya entregamos a la primera, ¿verdad? No, lo que entregaron fue la idea. La idea. El diagnóstico, profe, los puntos claves que van dentro del diagnóstico están en esta presentación y me parece que es como la sexta o séptima diapositiva. Si gusta, revisémoslo. Ok, en este momento, si no es mucha... No hay ningún problema. No hay problema. Por ahí dice propuesta de protocolo, me parece que dice, que está justo después de la parte de las leyes. Está después de eso, profe. Entonces ahí es esta. No, eso todavía es de las leyes. Eso todavía es de los normativos. De los normativos es eso. Está después de los normativos. ¿Este? ¿Aló, licenciada? Hola, no, anexo 5, siguiente. Esta es la continuación. Sí, siguiente, después de eso. Brindamos este. Ahí está, ese, no, donde dice propuesta de protocolo. Propuesta de protocolo. Ah, sería este. Ese, correcto, ese, vale. Ahí donde dice propuesta de protocolo está la etapa 1 que se llama identificación del problema. Y todos esos puntos que aparecen ahí forman parte del diagnóstico. Del diagnóstico, ok. Sí, quizás aquí el error es que no le he puesto diagnóstico, sino que le puse identificación del problema. Sin embargo, esta primera parte, estos elementos que están acá, son el diagnóstico. Bueno, entonces, lo que es el cuadro de acuerdo que mencionaba usted, que es la siguiente etapa, tiene que ser este, ¿verdad? Cuadro de análisis. El cuadro de análisis de involucrados, sí, correcto. Ese sería el segundo elemento de la primera etapa. Este sería el segundo y nos quedaríamos con el árbol, que sería la tercera parte. Ese es el tercero y falta uno todavía. Ok. Voy a continuar para que... está bien. Sí, una consulta adicional, ay, disculpe. Sí, no tenga pena. En cuanto al trabajo final que le vamos a entregar, vamos a hacer un solo trabajo de todo el proceso, ¿verdad? O al final, sí, claro. O sea, lo estamos entregando en documentos separados, pero me imagino que al final vamos a hacer un solo paquete. Lo que me van a entregar son etapas, porque si revisa, sí, correcto, si revisa el plan de evaluación hay 3 etapas. Entonces, la primera etapa es esto, los elementos de la primera etapa son estos que estamos viendo ahorita.
O sea que para esta nueva clase, el día sábado, vamos a desarrollar cuatro partes. Sí, cuatro partes. No, no son todas las partes de una vez, sino que para el otro sábado lo que yo quiero es que comiencen a trabajar el cuadro de involucrados y el de objetivos. No, perdón, el árbol de problemas. La siguiente, el martes siguiente, vamos a trabajar el árbol de objetivos, que es el que estamos mirando ahorita en la diapositiva. Va. Muchas gracias, Lisa. Ya no ¿Cómo no? Veo No, que no tenga pena. hay compañeros que quieren hacer preguntas también. Sí, solo que no los miro, porque estoy desde el celular. Bueno. Díganme, Licenciada, ahí en el orden en el que aparecen, dígame, profe. quiere decir que usted daría el momento en que vamos a ir trabajando. Uy, espérame, profe, espérame que estoy con audífonos y bien, vaya. Espérame, ya. ¿Cómo me dijo, profe? Usted nos dirá el momento en que vamos a ir trabajando, no. ¿Cómo no? Sí. O sea, Yo les voy a ir indicando qué es lo que vamos a trabajar y les voy a poner fechas de entrega para tal cosa. Sin embargo, yo quiero decirles de que es bueno que lo trabajemos de esta forma para que vayamos dándole como sentido al documento y que ustedes le encuentren el gusto a diseñar y a formular el proyecto. Entonces, no les pido todo de una vez, sino que vamos a ir por partes. Y de hecho, por eso es que, si ustedes se fijan, las presentaciones no son tan extensas, sino que en las presentaciones van como las partes que ustedes van a ir trabajando. Y como les digo, el sábado vamos a trabajar una parte, el otro martes vamos a trabajar otra, porque la primera entrega, ahorita no tengo el manual el plan de evaluación, pero me parece de que es en septiembre, no sé si es la segunda semana de septiembre, que ustedes van a entregar la primera parte, pero ya hay que ir trabajando en la siguiente porque sí son varias partes las que lleva el documento. Bien, no sé si alguien más tenía preguntas. Licenciada, solamente para que me quede un poco claro, sería la primera parte sería el diagnóstico, la segunda parte los involucrados, la tercera parte es la etapa, es la del árbol, que es el que estamos viendo, y la cuarta etapa sería el árbol de objetivo, que es el que está ahorita en la diapositiva. ¿Así sería? Sí, solo que quiero hacer una corrección. Estas no son etapas, señor. Estos cuatro elementos forman parte de la primera etapa. La primera etapa se llama planteamiento del problema o identificación del problema. Y la primera etapa, que se llama identificación del problema, lleva 4 elementos. El elemento diagnóstico, que es el número 1, el cuadro de involucrados es el número 2, el árbol de problemas es el 3 y el árbol de objetivos, que es lo que vamos a ver ahorita, es el 4. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, cómo no, con gusto. No sé si hay alguien más que tenga preguntas, porque no los puedo ver. Bien, entonces continuamos. En la diapositiva que el profe José David nos hace el favor de compartir, hay un elemento, un esquema, que a puras penas y logro mirar, permítanme. Lo voy a mencionar, licenciada. Aquí en espéreme, dice objetivo general. Sí, cómo no. Estamos en... Objetivo general. Conceptos básicos del diseño de un proyecto. Aquí dice objetivo general, Sí. Objetivo específico, productos, actividades, recursos. Y recursos. Muy bien, Y aquí gracias. dice factores externos. Sí, cómo no. Bien, gracias. Este esquema que ustedes están observando es
base o clave para la presentación de proyectos. Este esquema representa la relación que existe entre los elementos principales de un proyecto social. Esto es, según un autor, ese es Martinic en 1996, es quien plantea este esquema. Sin embargo, ustedes saben que el proyecto que están diseñando tiene otros elementos. Ahora, estos elementos que son básicos no pueden faltar en el diseño del proyecto. Ahora, no pueden faltar en el diseño del proyecto por varias razones. Una, porque todos los proyectos llevan objetivos generales y específicos. Dos, porque todos los proyectos llevan un producto a entregar. Y tres, porque todos los proyectos llevan un cronograma de actividades y un presupuesto. Ahora, como estos son elementos básicos o elementos fundamentales, a las guías de trabajo comunitario o a las guías con las que trabajan las ONGs o las grandes organizaciones de trabajo social que hay a nivel mundial, estas les han agregado elementos subalternos a la presentación, al diseño de los proyectos. Entonces, un proyecto no puede presentarse sin estos elementos específicamente. Sin los que estamos haciendo nosotros o los que vamos a agregar, pues se podría, ¿verdad? Porque la realidad es otra. Sin embargo, un proyecto no puede, o a un proyecto no se le puede omitir ninguno de esos 5 elementos que ya están señalados aquí como conceptos básicos. Ahora bien, vamos a tratar de entender una relación entre los objetivos que son claves para lograr el proyecto, para que el proyecto se lleve a cabo. Para esto se elabora o se hace un esquema que se conoce como árbol de objetivos. El árbol de objetivos también se conoce como árbol de soluciones. Lo que nosotros acabamos de analizar se llama árbol de problemas. Ahora, vamos a analizar el árbol de soluciones. Yo les mencioné que cuando estuviéramos planteando las causas y los efectos del problema que vamos a abordar, también pensáramos en posibles alternativas de solución. Entonces, estas posibles alternativas de solución las vamos a presentar en este diagrama. Este diagrama que se conoce como árbol de objetivos. Dice que las causas, fíjese bien, que son las que en el árbol de problemas se representan en las raíces y que se llaman causas en ese árbol, aquí en el árbol de objetivos se van a llamar medios. Hay un cambio. En el árbol de problemas se llaman causas y en el árbol de objetivos se llaman medios. Luego pasamos, fíjese bien, o transformamos los efectos que teníamos en la copa del árbol de problemas, esos los vamos a transformar en algo que se llama fines. Entonces, el árbol de objetivos me va a presentar una relación entre los dos conceptos que son medios, de cómo voy a tratar de solventar el problema para alcanzar los fines. Se pasa de un estado negativo, que es el que presento en el árbol de problemas, a un estado positivo deseado. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuáles serán las estrategias que yo voy a implementar para poder cambiar esa realidad que es negativa y pasarla? No sé si soy yo o qué, pero no se escucha nada, o no sé si solo soy yo la que
tengo ese problema. Yo veo que usted habla, pero acá no se escucha nada. Hola, ¿los demás me escuchan? La escuchamos, licenciada, perfectamente. Sí, licenciada, sí se escucha. Escucha claro, Liz. Oye, vaya, si quiere, señor, sálgase de la reunión y vuelva a ingresar. Licenciada. Sí, a lo mejor es la transmisión. Entonces, si gusta, sálgase de la reunión y vuelva a ingresar. Bien, entonces les decía que voy a hacer una transformación, fíjese bien, y voy a pasar de ese problema que está en negativo en el árbol de problemas y lo voy a pasar a positivo, lo voy a escribir en positivo. Ah, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a seguir ciertos pasos, ciertas estrategias. Para la elaboración de los objetivos del proyecto, se procederá a transformar el problema central, sus causas y efectos en metas a lograr. Es decir, se deberán construir en las soluciones a los problemas implicados en las causas o los efectos según se trate. Profe, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. A buen salvadoreño, vamos a convertir el problema, fíjese bien, en negativo, en un objetivo, fíjese bien, que se puede transformar o en algo que se puede cambiar. En este punto es muy importante, tal y como lo dice la diapositiva que nos muestra el profe. Dice, los objetivos de un proyecto aluden a los cambios esperados en la situación inicial del problema identificado, a través de las actividades, productos, resultados planificados en el proyecto. Ellos dan cuenta del estado final del problema central, una vez realizadas y finalizadas las acciones del proyecto. En general, hay una coincidencia al definir dos tipos de objetivos en la elaboración de los proyectos sociales, porque aquí voy a encontrar objetivo general y objetivos específicos. No vamos a redactar objetivos todavía, solo quiero que se queden con la idea. Muestre, profe, la siguiente diapositiva para que veamos el enlace. Bien. Esto es lo que se pretende hacer cuando se diseña el árbol de objetivos. Yo ya tengo un árbol de problemas. Fíjese bien. En el árbol de problemas yo ya puse efectos y puse causas. En este diagrama dice efectos indirectos y directos. Esta es otra clasificación porque esta es una propuesta de Ander X. Y Ander X menciona efectos indirectos, fines indirectos, causas directas y medios directos e indirectos. Entonces, para el caso, yo ya planteé la situación de manera negativa y voy a seguir la misma estructura del árbol de problemas a la hora de plantear el árbol de objetivos. Entiéndase que estos objetivos que voy a plantear aquí, el objetivo general, tal como se menciona, es el problema central convertido a positivo. Un ejemplo. Voy a mantenerme en el ejemplo de el bajo nivel educacional de los jóvenes. Ese era el problema central. Ahora, ¿cómo lo convierto a positivo? Si el problema es bajo nivel educacional, ¿cuál sería lo contrario? ¿O qué sería lo contrario? Hola, hola. ¿Me escuchan? El alto nivel educacional. Vaya, muy bien. Si yo convierto, repito, si yo convierto el problema que es bajo nivel educacional, lo positivo, o más bien, si lo transformo a positivo, aquí será alto nivel
educacional. Eso sería la transformación, la conversión. Problema central, bajo nivel educacional. Objetivo general, alto nivel educacional. Ahora, cambiar estas situaciones o estas condiciones negativas, ahora viene el otro punto, ¿verdad? Que voy a cambiar las causas y los efectos, que por supuesto son un problema, son negativas, y las voy a transformar a estados positivos. ¿Cómo voy a hacer esto? Esta actividad me va a suponer que yo voy a analizar cada uno de estos bloques y una de las primeras preguntas a la hora de abordar o de redactar los medios y los fines sería, en este caso, en los medios, a través de qué medios es posible alcanzar los fines o el fin específico que voy a plantear ahí. La respuesta, en este caso, será lo contrario, fíjese bien, a las causas que se han identificado. Si la causa, en este caso, será, por ejemplo, la ineficacia del sistema educacional, si estamos diciendo que el sistema educacional es ineficaz, entonces el medio o la conversión acá será un sistema educacional eficaz. Y así voy convirtiendo esa causa que aparece en negativo a un medio en positivo. Hay un documento que yo les voy a facilitar que resume esta clase, que es sobre el árbol de problemas y el árbol de objetivos, para que ustedes puedan tener así por escrito esta explicación y que les sea, fíjese bien, de guía para poder comprender mejor los medios y los fines. Hay unos ejemplos que están bastante interesantes y estos les van a servir para estos dos elementos, árbol de problemas y árbol de objetivos. Entonces, volviendo acá. Hablamos entonces que a la hora de definir mi árbol, ¿verdad? De problemas y luego mi árbol de objetivos, debo tener claridad que ambos se van a cruzar. En algún momento voy a tener que hacer un cruce entre ambos. ¿Por qué voy a tener que hacer un cruce entre ambos? Porque cuando yo haga ese cruce, voy a poder redactar mis objetivos de trabajo. Eso lo vamos a ver un poco más detenidamente en la siguiente clase. Sea una consulta. Dígame. Una consulta. ¿Y estos espacios que están acá, qué es lo que vamos a redactar? Bye. Aquí vamos a sacar un solo producto. Vamos a sacar un producto. Este producto serán el objetivo general y los objetivos específicos. Va. Muchas gracias, Licenciada. De ahí, de este cruce entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos, nacen el objetivo general y los objetivos específicos, profe, del proyecto. Bien. Los de arriba van a ser los objetivos generales y los de abajo serían los específicos. No, el objetivo general va en medio, al centro. Y de los efectos y fines, voy a sacar un específico y de las causas y medios voy a sacar el otro específico. Pues ahí tenía la compañera Rina que tenía la mano levantada, licenciada, no sé si tiene consultas. Sí, porque ahí. yo no la veo, no lo veo. Dígame. Señor Reina. Hola, hola. Quizá no se equivocó ella. A lo mejor, profe, si gusta pasemos a la última diapositiva de
esta presentación. Bien. Esta parte que se llama análisis de objetivos y análisis de alternativas lo vamos a ver el día sábado. Nos vamos a quedar hasta acá porque vamos a hablar el sábado vamos a hablar del análisis de los objetivos y de las posibles alternativas, porque esto va dentro de el árbol de objetivos. Entonces, esta parte de análisis de objetivos y de alternativas es la última etapa, el último elemento de la primera etapa del proyecto. Repito, yo les voy a dar el protocolo, quizás así más puntualmente, porque en la presentación seguramente se nos distorsiona un poco cuáles son los puntos que vamos a abordar, y quizás más puntualmente mejor se los paso así en una hojita. Luego también les voy a pasar este documento que les decía del árbol de problemas y de objetivos para que ustedes tengan por escrito cómo se interrelacionan. Este es un documento de CEPAL que es para la gestión de programas sociales. Bien, alguien había levantado la mano, no lo alcancé a mirar. José Daniel desea preguntar. Hola, dígame. Pregunta número 1. ¿Cuántas causas puede tener un problema en el caso del estudio que vamos a realizar? ¿Cuántos qué, profe? Causas. ¿Cuántas causas me puede determinar un problema en el estudio que vamos a hacer? Primera pregunta. ¿Cuántas causas? Eso va a depender de la magnitud del problema. Ahora, no sé hasta qué punto un problema se nos puede convertir en multicausal, licenciada, y a partir de cuántas causas que nos genere el problema se nos puede generar un fenómeno multicausal. No sé, es la duda. Ajá. Fíjese, profe, que como le digo, esto depende de la magnitud del problema. Aquí tiene que ver las dimensiones que tiene el problema. Podría ser que usted presente un problema que a lo mejor tiene 2, 3 causas, no tiene subcausas, no va a tener una subjerarquía, y a la hora de plantearlo, pues no va a tener mayores complicaciones para encontrar cuáles van a ser los medios para poder abordarlo. Ahora, si pensamos en un problema un poco más complejo, por así decirlo, pensemos, por ejemplo, en una propuesta de proyecto para, no sé, se me ocurre, como hoy con esto de la pandemia, las escuelas, ¿verdad?, tienen que proyectarse a la oferta de servicios educativos que van a tener. Entonces, digamos de que hay un instituto que quiere aperturar una nueva especialidad en el bachillerato. Entonces, que quiere hacer un bachillerato, por ejemplo, en informática, pero que sea un técnico en computación y le da una opción específica. Ahí sí estamos hablando de una propuesta que tiene mucho alcance, seguramente va a tener mucho impacto, y a este sí se le puede se le pueden buscar multiplicidad de causas. Ok. Otra pregunta, licenciada. Sí. Usted habló de indicadores. No sé si más adelante va a explicar cómo determinar los indicadores. Sí, de hecho los indicadores, esto lo vamos a ver por ahí de la unidad 3, porque los indicadores tienen fórmulas matemáticas a las que se deben aplicar para que me puedan decir si son eficientes, eficaces, ineficientes, ineficaces, etcétera. Entonces hay fórmulas matemáticas que se le aplican
para poder llegar a esas conclusiones. Entonces, cuando ya estemos trabajando seguramente con el cronograma, vamos a ver los indicadores. Otra pregunta, licenciada. Sí. En cuanto a, digamos, volviendo al enfoque de que sea un fenómeno multicausal, en el caso de nosotros, del proyecto que vamos a elaborar, si digamos que hay muchas causas, ¿se podrá plantear solamente un objetivo general o dos objetivos generales? No sé, quisiera que me ayudara. Vaya. Fíjese de que los objetivos, ya a la hora de, como todo eso va enlazado, entonces los objetivos, en el caso del objetivo general, se plantea a partir del producto que yo quiero entregar. Entonces, Okay. si usted plantea dos objetivos, se sobreentiende que usted va a dar quizás la milla extra, ¿verdad? Entonces, habría que verificar qué es lo que va a plantear para poder dar esa milla extra. Sí. Pero es posible entonces que un proyecto lleve dos objetivos generales. Sí se puede. Okay. Solo que hay que definir la cantidad de actividades que se van a plantear, la cantidad de tareas que esas actividades van a llevar, la cantidad de recursos en los que va a incurrir, etcétera. Licenciada, hay otros compañeros que están preguntando. Estaba la señora Isabel, el profesor Néstor y el profesor Jonathan. Vale, si gusta, deje de presentar, porque como estoy desde el celular, le agradezco mucho, profe, porque esta ya era la última diapositiva. Y ahora sí creo que sí lo voy a poder mirar aquí en la pantalla del teléfono. Estaba la señorina, el profe Néstor y el profesor Jonathan. Vaya, señorina. Isabel Mazariego dice ahí. Ah, sí. Señor Isabel, hola. Entonces no, que el profe Néstor ahí. Vaya, el profe Néstor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que escuchando lo que preguntaba el compañero, al menos a nosotros como grupo, creo que lo que nos ha servido fue ese baño de realidad. O sea, primero pensar en un posible problema, pero cuando comenzamos a verificar si era realizable, porque nosotros como grupo hemos decidido que el proyecto debe ser aplicable y realmente lo queremos aplicar. Lo queremos aplicar en una fase en este ciclo, y si a la institución le funciona, lo queremos aplicar en una segunda fase el otro año. Ahí lo excelente eso. Pero, gracias. Pero lo que nos ha hecho pensar, lo que acaba de preguntar el compañero, es que cuando nosotros ya decidimos que va a ser aplicado, es cuando nos damos cuenta de que determinados problemas o determinadas causas están fuera de nuestro control. Entonces, aunque el tema nos hubiera parecido encantador, bonito, súper útil para la comunidad, para la escuela, nos damos cuenta que no tenemos la capacidad de afrontarlo. Entonces tuvimos que movernos a uno más manejable y que va a tener unas variables que están más bajo control nuestro o de los profesores de la institución. Entonces yo creo que la discusión de estos días que vamos a tener mientras elaboramos esto, es muy probable que muchos de los proyectos arranquen de una manera, pero dentro de 1 o 2 semanas terminen modificándose. Siendo más realistas o teniendo un alcance. Por eso creo que yo sugeriría que, no lo quiero decir como obligatorio, pero sugeriría que todos pensemos en esa institución X en la que yo trabajo, cómo lo aplicaría si me tocara que aplicarlo, por ejemplo, en estos 4 meses que quedan, o si me tocara aplicarlo en el primer semestre del otro año. Al establecer ese contacto con la realidad, sí se hace bien realista, y como le digo, sí se van un poquito la fantasía y lo encantador que uno decía, vamos a hacer esto y lo otro, y se toca realidad. Pero es lo bueno, que se toca realidad, porque se va a tratar de incidir en la realidad estudiante. Es correcto, profe, es correcto. Excelente, gracias por su comentario.
Sí, Ok. dígame, Una profe. opinión. Con el comentario enriquecedor que acaba de hacer el colega, fíjese que previo a la clase yo estaba pensando en cierto grado de probabilidad que en cuanto como grupo podríamos gestionar un patrocinador del proyecto. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto de virtualización de la educación con Plan El Salvador y por el momento lleva mucho éxito, pero eso no lo he comentado con el grupo, lo estoy poniendo de manera general, ¿verdad? Porque el Sí, compañero sí. acaba de dar un comentario bastante enriquecedor de sería lo ideal llevarlo a la práctica, ¿verdad? Pero si en dado caso XY ONG puede regalarnos un patrocinio, sería posible entonces ejecutarlo, no sé, quizás enriqueciendo lo que el compa acaba de mencionar. Ahí me quedo. Recuérdense, gracias, profe José Daniel. Recuérdense de que ustedes pueden colocar en el cuadro de involucrados si gustan colocar algún tipo de patrocinio, por ejemplo, alcaldías, ONGs, un donador particular, lo pueden colocar. Ahí sí no hay ningún problema. Y luego, a la hora de hacer esto se llama matriz del marco lógico, lo que van a hacer, que es prácticamente son como los procesos que van a llevar a cabo. Ahí tendrían que describir, en la matriz del marco lógico, van a tener que describir cómo es que van a convencer, en este caso, a algún patrocinador para que les ayude. Y sí es válido, profe. Bien, Gracias, Lisa. ¿cómo no? No sé si hay alguien más que tenía dudas El profe o Jonathan. preguntas. Sí, profe Jonathan, hola. Sí, buenas noches a Hola, todos. buenas noches. La verdad que quizás me voy a salir un poquito del tema, pero Diga. tomé a bien hacer este tipo de anuncio, ¿verdad? Y tal vez de parte del grupo felicitar al profe José David, porque el día de ahora, José David Rodríguez, ¿verdad? Porque el día de ahora está de cumpleaños su hijo, al parecer 15 años está cumpliendo, 14, ¿verdad, David? Y los que los conocimos desde el primer ciclo sabemos la historia de él y su hijo. Sabemos que ha luchado bastante con su hijo, pero sabemos que Dios tiene el control de la vida de él también y hasta el día de ahora pues le ha permitido estar con él. Así que felicitarlo a él, ¿verdad? Como les repito, felicitarlo a él, felicitar a su hijo. La verdad que no podemos estar presencialmente, pero si hubiéramos estado, sé que algo hubiéramos hecho ahí. Pero la más sincera felicitaciones, David. Ahí le das un abrazo a tu hijo y muchas bendiciones. Muchas gracias, compañero. Bendiciones a todos. 17 años está cumpliendo y es el tercer año que Dios me dio la oportunidad de volverlo a tener. Digo volverlo a tener porque hace 3 años le diagnosticaron que tenía cáncer, leucemia, y solo nos daban 15 días, pero Dios es más bello que otras cosas. Y entonces hoy, pues sí, gracias, que estoy celebrando eso con mi familia. Muchas gracias, compañero, por ese detalle. Felicidades, profe, y qué bendición que pueda tener a su hijo hasta este momento y que, pues, y que Dios lo siga cuidando y dándole la salud que él quiere y que le dé mucha unión familiar para poderle dar a él todo lo que necesita. Felicidades. Amén. Bien, pues qué noticia tan conmovedora. Pues vaya a celebrar, profe. Muchísimas gracias por la grabación de la clase y que puedan tener ahí su espacio familiar para poder seguir celebrando la vida de su hijo. Qué bueno. Bien, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Yo ahorita les voy a habilitar el formulario de asistencia y lo voy a dejar 30 minutos, digamos de 8 a 8:30 para que ustedes puedan hacer ahí dejar su asistencia de este día. Profe José David, no sé si me puede hacer el gran favor de tomarme una captura de pantalla de todas las personas que están en la reunión, porque yo hoy desde el celular estoy y no he podido tomar capturas de pantalla y son evidencias de la clase de este día. En este momento, licenciada.
Bien, muchísimas gracias entonces a todos, les agradezco su permanencia y ya les va a llegar ahí al grupo de WhatsApp la asistencia. Bendiciones y nos vemos el día sábado, primero Dios. Pasen buenas noches.